Así es, porque el Concilio Vaticano II, aunque ya ocurrió hace 50 años, los concilios tienen muchas enseñanzas y uno las tiene que ir poniendo en práctica día a día, semana a semana, incluso año a año, de tal manera que todavía tenemos que ir aprendiendo y profundizando en muchas de las grandes enseñanzas del Concilio Vaticano II. Por eso que es muy importante un programa como este, donde uno pueda reflexionar, aprender y pensar cómo profundizar en las enseñanzas de la Iglesia. Es así, es así. Padre Rodrigo, le recordamos a todos nuestros oyentes en toda la Argentina que, bueno, el primer programa fue sobre el Concilio Vaticano en general, ¿no? Luego, en el miércoles pasado, estuviste hablando, contándonos un poquito de la Biblia como palabra de Dios en la Iglesia. Y en el día de hoy, Padre, el tema será la Iglesia como pueblo de Dios. ¿Este concepto es nuevo, Padre? ¿Surge en el Concilio Vaticano II o ya se venía trabajando desde antes? Mira, es muy importante este segundo tema de la iglesia porque cuando en el primer tema dijimos que la palabra de Dios se revelaba, el que acoge la palabra de Dios y la cree en una comunidad, que es la iglesia. Y Ajá. esa iglesia es el pueblo de Dios. Por eso que el Concilio Vaticano, junto con hablar en un primer documento sobre la revelación, sobre la palabra de Dios, en un segundo documento habló sobre la iglesia y la llamó pueblo de Dios. La pregunta sobre de dónde viene el concepto en realidad es nuevo y antiguo. Ah, Es mira. nuevo porque en los últimos años anteriores al concilio no se hablaba tanto del pueblo de Dios. Sin embargo, es un concepto que aparece en la Biblia mucho, porque Sí. el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, que Dios convocó y lo llamó, hizo una alianza y lo llevó del desierto, por el desierto hasta la tierra prometida, y luego fue el pueblo de Israel, donde nació Jesús. Por lo tanto, el pueblo de Dios en primer lugar era el pueblo de Israel. Y luego la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. La carta, por ejemplo, de San Pablo, varias de las cartas de San Pablo, la Sí. carta segunda de Pedro, hablan siempre de la iglesia como el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de Dios convocado por Cristo. Entonces, siendo un concepto bíblico, con el correr del tiempo le llamábamos a la iglesia institución, le llamábamos también otras palabras que también son correctas, pero se había olvidado un poco este concepto bíblico. Entonces, por eso que el Concilio Vaticano quiere como recuperar y decir, en realidad bíblicamente la iglesia es el pueblo de Dios y es un concepto muy bonito que ya podemos explicar qué significa, Sí. pero por eso que lo utilizó, porque es un concepto bíblico. Bien, bien, padre. Y la verdad que esta explicación inicial que nos estás dejando viene bárbaro porque tenemos una pregunta en esta noche, como ya lo venimos ¿Ya? haciendo en los programas anteriores. Esta pregunta la pueden responder nuestros amigos, los oyentes, ustedes que nos están escuchando, donde sea que se encuentren haciendo lo que estén haciendo a esta hora de la noche y tiene que ver con esto. ¿En qué te ha ayudado la iglesia, el pueblo de Dios, a encontrarte justamente con Dios? ¿En qué te ha ayudado entonces la iglesia a encontrarte con Dios? Es la pregunta de esta noche. Digo las vías de contacto, Atentos quienes nos están escuchando porque pueden participar, pueden llamarnos, por ejemplo, al 0351 4200 700. De paso le agradecemos a Edith. No sé si hay alguien más, Allí ya vamos a consultar después. Edith seguramente está atendiendo el 0351 4200 700. La pregunta: ¿en qué te ha ayudado la iglesia a encontrarte con Dios? Pero hay otras formas también de comunicación, por ejemplo, el WhatsApp, en ese caso, es el 3518-171-593, 3518-171-593. Puede ser también con un mensaje de texto, en ese caso nos escriben al 3512-000040 y también recuerden que ya está allí la pregunta planteada en nuestras redes, en nuestra fanpage, en Facebook, somos Radio María Argentina, allí está esa pregunta, también está en Twitter, en @Radio María ARG, hoy en Enseñanzas del Concilio te preguntamos en qué te ha ayudado la iglesia a encontrarte con Dios y también, por favor, atentos los que estén sintonizando la radio a través de su celular, celulares inteligentes, los celulares móviles, seguramente ya bajaste la aplicación, también allí podés dejarnos tu respuesta. Bueno, padre, hemos abierto todas las vías de contacto. Esperamos, seguramente, como se ocurrió el miércoles anterior, tener muchas respuestas. Porque, a ver, padre, evidentemente la iglesia es el pueblo de Dios y la iglesia es mediadora, podríamos decir. Claro que sí. Mira, el concepto pueblo de Dios tiene dos sentidos muy importantes. El primero es que cuando se habla de un pueblo de Dios, se habla de todos. Entonces es muy importante tener presente que el Concilio Vaticano II quiso recuperar este concepto de pueblo de Dios precisamente porque
Porque pueblo indica todos, entonces todos somos miembros de la iglesia, todos los bautizados, de tal manera que antiguamente muchas veces uno pregunta ¿quién es la iglesia? Dicen, bueno, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, Sí, pero en realidad somos todos. todos. Entonces el concilio ha querido como destacar con este concepto de pueblo de Dios que todas las personas bautizadas pertenecen a la iglesia, reciben los frutos de la iglesia, tienen la misión de dar a conocer a Jesús, cumplen una tarea en la iglesia, o sea, es parte, digamos, todos somos parte de la iglesia. Por eso es que quiso rescatar en primer lugar este concepto bíblico de pueblo de Dios. Y lo segundo es lo que dices tú, precisamente que es mediadora, porque Jesús se queda en medio de nosotros resucitado en su iglesia, a través de sus sacramentos, a través de su palabra, pero también a través de la comunidad. O sea, porque dijo Jesús, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Entonces, ¿dónde uno se reúne 2 o 3 o más en su nombre? En la iglesia, en la comunidad cristiana, en la Eucaristía, en cualquier comunidad grande, ahí está Jesús al medio. Entonces, la iglesia es mediadora porque es el lugar también donde está Jesús de manera especialmente presente. Bien, bien. Padre, te cuento que ya, mira, primer mensaje, Carmen, desde San Andrés, en la provincia de Buenos Aires, ella responde a esta pregunta, a esta consigna que estamos planteando. La recuerdo, la pregunta: ¿en qué te ha ayudado la iglesia a encontrarte con Dios, con nuestro Señor? Dice Carmen, a mí me ayuda a leer la palabra y también me ayuda mucho en este sentido escuchando, por ejemplo, la Radio María, bueno, o cualquier emisora o cualquier medio de comunicación que también aporte en este caso. Nos imaginamos que va por ese lado. Claro que sí. Mira, es muy importante también lo que ha dicho Carmen porque la verdad es que ¿cómo uno escucha la palabra de Dios? ¿Cómo uno escucha a Dios? A través de alguien que se la presenta, y ese alguien siempre es un miembro de la iglesia. Entonces, en ese sentido, todos nosotros somos como mediadores y ayudamos a que otros se encuentren con Dios. Y por lo tanto, todos nosotros como parte de la iglesia somos una ayuda para que otros se encuentren con Dios, tal como a nosotros nos han ayudado otros. O sea, siempre es la iglesia la que hace de mediación y me ayuda de múltiples maneras a encontrarme con Dios, como ha dicho Carmen recién. Qué bueno. Padre, la verdad que me surge aquí una duda de la experiencia, digo, ¿no? Experiencia personal y a veces también de la observación. Muchas veces cuando hablamos de la iglesia pensamos en las personas que la integran, como bien decías, ¿no? Y aún con un sentido amplio, pensamos que, bueno, es hasta aquí, es como que delimitamos un grupo, un conjunto, podríamos decir, y decimos, este está dentro y aquel está fuera. Pero este concepto que vos estás diciendo es bastante móvil, digamos, porque el concepto de pueblo de Dios, podríamos decirlo, bueno, ¿quiénes son los que le integran? Puede ser. Claro, mira, es muy importante lo que tú dices precisamente porque uno tiende a pensar que, bueno, uno o pertenece o no pertenece a la iglesia, y entonces eso como que divide. Entonces el concilio justamente ha utilizado esta idea de pueblo de Dios porque en el fondo es un concepto móvil muy amplio, porque evidentemente los bautizados, todos los bautizados que creen en Cristo pertenecen al pueblo de Dios por el bautismo, y en ese sentido todo puede ser un niño recién nacido, puede ser un adulto, un joven, alguien que es muy comprometido en su comunidad cristiana o alguien que simplemente, bueno, fue bautizado pero tiene fe en su corazón y va una vez al año a un santuario, por ejemplo, o incluso alguien que, bueno, tiene fe y fue bautizado, entonces pertenece a la iglesia, está en la iglesia y recibe los frutos de la iglesia. Pero también otras personas que aún no tienen la fe, por ejemplo, porque no la han recibido, porque, bueno, no tuvieron una educación cristiana o simplemente porque no han tenido la posibilidad. Sin embargo, el concilio dice, están ordenados a la iglesia, están llamados a la iglesia y se unen de alguna manera a la iglesia, porque de alguna manera el Espíritu Santo está en todos los corazones, porque el Espíritu Santo llega a todos los corazones, a todas las personas. Entonces toda persona en su corazón puede unirse a Dios, y si se une a Dios, de alguna manera también está unido a todos los cristianos, y estamos todos unidos a través del Espíritu que está en todas partes. Entonces, en ese sentido, ese concepto de pueblo de Dios es muy variado. Están los que pertenecen, pero todo el mundo de alguna manera está ordenado y tiene algún vínculo con la iglesia en ese sentido. Y estamos todos vinculados con Dios. Bien, entonces es digamos, una definición, un concepto de sentido amplio, bien misionero, podríamos decir, con un horizonte bien lejano.
Así es, bien misionero, bien inclusivo y que invita mucho, porque como estamos todos llamados a pertenecer a este pueblo de Dios, es un concepto misionero. Si estamos todos llamados, los que todavía no se han incorporado, los que todavía no conocen la palabra de Cristo, están llamados, entonces nosotros estamos como de alguna manera obligados a ir y anunciarles el Evangelio. Por eso es un concepto misionero, porque implica los que pertenecemos y todos los que están llamados a recibir nuestra misión. Bien, bien. Padre, bueno, un poco la pregunta anterior apuntaba a esto. Esta definición, como si fuera institucional o institucionalizada, ya no correspondería. No podríamos decir, la iglesia llega hasta aquí, y es una institución como otras más que hay en el mundo, sino que es un concepto, bueno, lo que venías diciendo, mucho más amplio. Así es. Por supuesto que la iglesia tiene sus elementos institucionales en el sentido de que hay personas que el Papa hace de cabeza, los obispos hacen de cabeza a cada comunidad, los sacerdotes dan los sacramentos, los religiosos tienen un testimonio específico y una misión, pero eso que es elemento institucional no agotan la iglesia. Entonces, toda persona que de alguna manera recibe el Espíritu de Dios en el corazón o de alguna manera quiere acercarse a Dios o hace un acto bueno o busca la verdad, esa persona de alguna manera se empieza a vincular también y tiene una cierta ordenación y un vínculo con la iglesia. Entonces, y eso nos invita a nosotros también a ir y a anunciarles, a contarles y a invitarlos a participar. En ese sentido, nadie se puede sentir completamente desvinculado a la iglesia, porque la iglesia, si es presencia de Cristo, Cristo quiere estar con todos. Bien, bien. Padre Rodrigo, te contamos que, bueno, ya hay más mensajes, ¿eh? Mira, alguien desde la provincia de Entre Ríos dice: la iglesia me ayudó a encontrarme con un Dios vivo, presente, que nos ama, que no podemos creer en Dios y separarnos de la iglesia. Somos familia, somos el cuerpo de Cristo y la iglesia me da alimento para seguir, las fuerzas y el sentido para dar la vida por Jesús. Nos comparte esta persona. También nos escribe Mónica, ella es catequista desde la ciudad de Buenos Aires. Dice: en mi caso la iglesia ha mediado para que volviera a ella luego de estar alejada muchos años. Todos somos iglesia, dentro de ella estamos todos, esto me une y bueno, siento que me edifica el Espíritu Santo, una visión muy maternal la que tiene Mónica, ¿no? Maternal-paternal, podríamos decir, respecto de la iglesia. Así es. Mira, muy importante y muy bonito los dos testimonios que has mencionado la respuesta, porque tocan en un punto que es muy importante, que dicen: mira, me encontré con Dios porque una persona me acogió, o porque alguien me trató bien, o porque alguien me amó. Justamente eso es uno de los puntos más importantes de la iglesia como pueblo de Dios. Es el rostro visible de Cristo. ¿Cómo lo siente una persona? A través de alguien de la iglesia que lo ama, que se preocupa, que lo escucha. ¿Cómo yo sé que Dios me perdona? Porque alguien en la iglesia me ofrece su perdón, el sacerdote me absuelve, pero también otras personas me acogen. Entonces, la iglesia tiene un papel muy relevante en cuanto a que hace visible, sensible, palpable el amor de Dios, la gracia de Dios y la fuerza de Dios. Bien, bien. Bueno, más mensajes, te compartimos. Cecilia, en este caso nos escribe Cecilia desde la provincia de Buenos Aires, dice: yo siento que, bueno, el pueblo de Dios, la iglesia, me ayuda a descubrir que Jesús está vivo hoy en la Eucaristía. Bueno, algo de esto seguramente, Padre, vas a hablarnos. Por supuesto, porque en realidad, si uno dice dónde se encuentra la iglesia de la manera más fuerte, es en la Eucaristía. Ahí es donde uno puede ver la iglesia de manera más clara, porque está Jesús al centro, porque estamos todos alrededor de la Eucaristía, porque el sacerdote hace presente a Cristo, porque se escucha la palabra de Dios y porque la comunidad entera forma el cuerpo de Cristo, y ahí entonces, al comer el cuerpo de Cristo eucarístico, también nosotros nos hacemos más fuertemente cuerpo de Cristo. Por eso la Eucaristía es como la presencia más fuerte, más clara, donde más nos podemos sentir iglesia. Bien, bueno, también nos escribe Julia, nos cuenta ella que tiene 82 años, bueno, desde que es pequeña asisto a misa, comparto la Eucaristía, practico la palabra, bueno, continúo, dice, ya desde adulta leyendo, haciendo cursos, rezando, participando de una misión barrial, organizando, bueno, ayuda, es solidaria también, participando de las procesiones. Bueno, ahora se acerca, nos dice esta persona, la Semana Santa, ella vive muy intensamente el Viernes Santo. Bueno, Julia nos va compartiendo, como muchos, ¿no?, un poco este corazón que se moviliza ante esta pregunta, es lo que estamos descubriendo. La pregunta, la repetimos: ¿en qué te ha ayudado la iglesia a encontrarte con Dios? Y encontramos respuesta, Padre Rodrigo, esto es muy bueno. Sí, realmente estoy muy contento de escuchar tantos bonitos testimonios y respuestas, porque lo que dice ahí es justamente una persona de 82 años que dice: desde niña ha estado
participando en la iglesia y participando, es un testimonio muy precioso de cuánta fidelidad, porque la iglesia en el fondo lo que muestra es fidelidad. La iglesia tiene 2000 años, de modo que muestra una fidelidad de 2000 años a Jesucristo, uno tras otro hemos ido viviendo en la iglesia y por lo tanto eso nos invita todavía a hacer un testimonio más fuerte, a vivir más fielmente nuestra vida y realmente a hacer lo que somos, que es mostrar que somos Cristo, que de alguna manera Jesús se manifiesta en nosotros y nuestro testimonio tiene que mostrarlo, como esta persona de 82 años en su fidelidad está mostrando la fidelidad de Dios también. Es así, es así. Bueno, último mensaje antes de compartir una pausa musical, Padre Rodrigo, para no agotar a nuestros amigos. César Bustamante, él nos escribe a través de Facebook, él vive en la ciudad de Córdoba, en el centro de la Argentina, y él responde, bueno, me ayuda la iglesia desde los mensajes, que recibo del Papa Francisco. Sí. También, es un asiduo oyente de Radio María. Dice, todo esto me sirve para estar en presencia, adorar a Dios en todo momento y bajo toda circunstancia. Linda declaración de fe la que hace César. Así es, porque en realidad él toca una cosa que es muy importante y es que uno siempre está en la presencia de Dios. Y en ese sentido la iglesia nos ayuda, pero nos invita también a que siempre nos sintamos en la presencia de Dios. Como siempre somos pueblo de Dios y siempre estamos siendo cuerpo de Cristo en todas partes, en cualquier lugar que estemos, a la hora que sea, en la situación que sea, estamos en la presencia de Dios. Estamos mirando al Padre, como en Jesús, mirando al Padre. Por eso siempre uno vive en la presencia de Dios que lo ama. Padre Rodrigo, te invitamos y a todos a compartir una pequeña pausa musical. Ya continuamos, Estamos en Enseñanzas del Concilio junto al Padre Rodrigo Polanco. Israel, que al desierto has salido buscando tu monte Yahvé. Eclesia soy a los pies de la roca que da el agua viva, que quita la sed. No soy pueblo simbólico, un invento antropológico. Soy pueblo que camina, soy uno y soy católico. Gloria y pecado, santificado por Él seré. Pueblo de Dios, pueblo de Dios, pueblo de Dios. Desde dentro y de afuera golpeado como fuiste tú. Caminaré, anda y ven, que ella brilla en la cima del monte Jerusalén. No soy pueblo simbólico, un invento antropológico. Soy pueblo que camina, soy uno y soy católico. Gloria y pecado, santificado por Él seré. Pueblo de Dios, pueblo de Dios, pueblo de Dios. Aleluya.
Dios. Aleluya. Apropiadísimo este tema. Son by Four cantando Pueblo de Dios en la noche de Radio María, y nosotros que continuamos en este espacio, Enseñanzas del Concilio, el Concilio Vaticano II, hecho que ha ocurrido hace 50 años atrás, pero el Espíritu Santo sigue soplando en la Iglesia y nosotros estamos dialogando con el Padre Rodrigo Polanco, sacerdote y teólogo chileno. Padre, tenemos algunos mensajes más por aquí, te lo vamos compartiendo, varias personas que siguen compartiendo en torno a la presencia de la Iglesia, ¿no? Y ese encuentro, esa ayuda que la Iglesia da justamente en este tiempo. Por ejemplo, alguien que nos escribe desde Cosquín, desde la provincia de Córdoba, dice: a través de la comunión, de la Eucaristía, siento que me acerco más a Dios. También en este tiempo habla de la penitencia, del sacrificio, todo tiene que ver, por supuesto, con este tiempo de Cuaresma que ya está finalizando, ya nos estamos acercando a la Semana Santa y, por supuesto, a la fiesta grande de la Pascua, que se inicia, se va a iniciar dentro de unos días y va a continuar, por supuesto, como gran fiesta que tenemos en esta época del año. Padre, a ver, ¿cómo sería esto de ser parte de la Iglesia? ¿A partir de qué momento somos parte? ¿O hay algún momento fundamental, digamos, en esta pertenencia a la Iglesia? Claro, mira, es un tema bien complejo y tiene muchos aspectos, y me voy a detener a explicarlo, porque sí. Jesús, cuando en el Evangelio de Mateo, cuando asciende a los cielos, le dice a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y que todos se bauticen y se salven, o sea, y bautícenlo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Iglesia desde el comienzo, los discípulos desde el comienzo han predicado el Evangelio en todo el mundo, por eso que los discípulos se repartieron por todo el mundo conocido en la época y ahora está en todas partes, entonces predicando e invitando a acoger a Jesús y a bautizarse. Entonces, por eso, en primer lugar, en la Iglesia pertenecen los bautizados en el sentido de que han acogido explícitamente la fe, han escuchado hablar de Cristo, creen en Jesús, quieren bautizarse y quieren participar entonces en la Iglesia. Por eso, en primer lugar, el bautismo es una invitación a todos muy amplia y que hace pertenecer a la Iglesia. Y es un lindo regalo el bautismo porque a uno le da fuerza, le perdona los pecados, le da una gracia nueva, lo une más a Jesús. Pero eso no significa que los que no han sido bautizados todavía, tantas personas que hay en el mundo de buena voluntad, que buscan a Dios, incluso que a veces pertenecen a otras religiones, tienen otra fe, pero todos ellos también están llamados a pertenecer a la Iglesia, pero además hoy día en donde viven y en la situación que viven, porque tienen un corazón bueno, porque les gusta hacer el bien, porque buscan la verdad y porque en su corazón habita el Espíritu Santo, aunque uno no lo sienta explícitamente, pero implícitamente está ahí el Espíritu, entonces esas personas también están vinculados a la Iglesia y se llaman que están ordenados a la Iglesia, de alguna manera vinculados con nosotros y los sentimos hermanos nuestros. Son todos los humanos, todos los seres humanos que son hermanos nuestros y están vinculados. Por eso que el bautismo no cierra las puertas, sino que de alguna manera las abre a todos. ¿Te fijas? Bien. Qué buena visión, digamos, esta, ¿no? Digo, la del bautismo no como un concepto cerrado, como bien decías, sino volvemos a hablar de misión, podríamos decir aquí, digamos. Claro, porque el bautismo en el fondo es una misión permanente. Es una acción permanente y lo que hace es hacerme a mí un explícito cristiano que invita a otros a participar de la fe de Dios, de la gracia de Dios. Me hace un explícito testimonio, pero eso no significa que los que no han sido bautizados todavía no estén cercanos de Dios. Muy por el contrario, también están llamados y vinculados a través del Espíritu Santo. Bien. Entonces el Concilio Vaticano II también recupera el sacramento del bautismo. Claro, lo recupera en un sentido muy profundo, porque el bautismo no es... Muchas veces la gente dice, bueno, yo me bauticé, listo, estoy cumplido, ya cumplí, estoy bautizado. No, el concilio dice, por supuesto, uno se bautiza una sola vez, pero el bautismo no es una acción que uno hace una vez para quedar con una marca, sino que el bautismo es como una vocación y una gracia que está siempre actuando, es como una tarea. El bautismo es una tarea.
donde cada uno de nosotros tiene que vivir el bautismo, vivir su calidad de sacerdote, profeta y rey, que dice el texto bíblico, y uno vive como cristiano. O sea, el bautismo es un sacramento que uno tiene que actuar y hacer efectivo cada día, viviendo como cristiano y buen testigo. Padre, muchas veces se dice que, bueno, de hecho forma parte de la catequesis en torno al bautismo, ¿no? Que este sacramento, esta presencia de Dios tan fuerte, tan importante, inicial en la vida del cristiano, nos hace sacerdotes, profetas y reyes. ¿Qué significa esto? Mira, esto en primer lugar, eso aparece en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, pero significa lo siguiente. Cuando dice que todos somos sacerdotes, no quiere decir que todos seamos como los sacerdotes ministros, porque eso es un modo de ser sacerdote, sino que todos tenemos el sacerdocio bautismal, que significa que el sacerdote, ¿qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote, en el fondo, siempre lo que hace es unir a Dios con los hombres, traer a Dios hacia nosotros y a llevar a los hombres hacia Dios. O sea, el sacerdote es siempre una persona que hace de mediador y además ofrece las cosas a Dios, ofrece el hombre a Dios. Por lo tanto, que todos seamos sacerdotes quiere decir que todos tenemos que ser una ofrenda, ofrecer nuestra vida para unirnos a Dios y ayudar a los demás a encontrarse con Dios. En ese sentido, ser sacerdote es ser una ofrenda para los demás y ayudar a los demás a encontrarse con Dios. Ser profeta quiere decir anunciar la palabra de Dios. Todos somos profetas porque todos tenemos el deber de anunciar la palabra de Dios. Y reyes no es el dueño de todo, sino que rey en Cristo significa servicio. Somos reyes porque estamos al servicio de los demás, ayudamos a los demás, como hizo Jesús, lavó los pies a sus discípulos, porque el primero se hace el último. Eso es ser rey hoy día. Bien, está definido entonces este concepto por tres, digamos, ¿no? Sacerdotes, profetas y reyes como signo y ¿qué podemos decir? Consecuencia importante del bautismo. Así es. Y además, el bautismo nos da una dignidad de hijos. Entonces, uno es un rey en el sentido de que es un hijo digno, nos da dignidad. Cada cristiano tiene una dignidad propia de hijo de Dios y el bautismo es lo que nos hace eso. Aunque todas las personas creadas han sido creadas como hijos de Dios, el bautismo de alguna manera lo fortalece y le da más fuerza para que uno viva mejor esa dignidad de hijo de Dios. Bien. Padre, bien distinguías, ¿no? Bien decías, entre pertenecer, digamos, la gracia del bautismo hace que evidentemente seas parte ya de este pueblo de Dios, con nombre y apellido, podríamos decir, y este llamado, esto de estar ordenado a la presencia de Dios en tu vida, la presencia de Jesús, ¿no? En la vida de cada uno. ¿Cuántas personas entonces a partir de esto dirán, yo me siento llamado, a lo mejor yo no soy todavía bautizado, no me he bautizado? En este caso, ¿cuál sería la recomendación? Algunas de las personas que nos están escuchando y de pronto dicen, yo estoy sintiendo al menos este llamado, este ordenamiento, esta presencia del Espíritu Santo en mí. Así es muy importante porque siempre Dios tiene distintos caminos para que uno en algún momento de la vida sienta un llamado a unirse más a Él. Puede ser a través de una emisión radial, puede ser una cosa que uno lee, puede ser a través de una persona que uno encuentra, un testimonio, una cosa que uno lee. Siempre uno se puede sentir llamado. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando uno empieza a sentir como un llamado a acercarse? Lo primero que tiene que hacer es, sin miedo, acercarse a una comunidad cristiana, ver, observar, preguntar, conversar o simplemente también uno puede empezar a leer algo, acercarse a la palabra. O sea, cada uno de la manera que le parezca más fácil, pero acercarse a la iglesia en alguna de sus manifestaciones. Sea una comunidad, sea la palabra de Dios, o sea que uno va y participa en una Eucaristía o en una liturgia, o se acerca a la Semana Santa y participa en alguna de las celebraciones de Semana Santa. O sea, el llamado lo invita a uno a acercarse a la comunidad eclesial, porque la iglesia es la que me ayuda y me media para que yo pueda encontrarme con Dios. Bien, Padre, te contamos que hay un par de mensajes por aquí. Te compartimos el primero, Rosa, que nos escribe desde Villa Tesay, en el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Ella nos cuenta que fue bautizada en la Iglesia Católica, pero cuando era una adolescente, 16 años, sus padres, se acercaron a una iglesia evangélica. Ella no. Después, la verdad que aquí no llego a comprender bien, nos habla de bautismo, de comunión, de confirmación, incluso su casamiento ha sido por iglesia, por lo que nos cuenta,
Y bueno, además nos acerca que hace 6 años que escucha la radio, que su corazón se siente gozoso en este sentido. Ese es el mensaje de Rosa. Y después también nos escribe Miguel, desde Córdoba, desde la ciudad de Córdoba. Y tiene aquí un par de preguntas abiertas para que le puedas responder. Dice, ¿todos somos hijos de Dios? La primera pregunta. ¿No todos somos iglesia? ¿Cómo sería esto? Ya, muy buena la pregunta, muy buena. Mira, todos somos hijos de Dios, por supuesto que sí, por una razón. Porque cuando Dios nos creó a todos pensando en su Hijo Jesús. Somos todos de alguna manera creados en Cristo Jesús. Por lo tanto, de una manera inicial, somos todos hijos de Dios porque hemos sido creados por Dios y todos podemos decirle a Dios, Padre. Sí. Ahora, eso en primer lugar. Ahora, en ese sentido, cada uno de nosotros, porque le puede decir a Dios Padre, porque hemos sido creados en Jesús y hemos sido redimidos por Jesús y Jesús nos ha enviado al Espíritu Santo, uno está llamado a hacer explícito eso. Y para eso uno se bautiza y pertenece a la iglesia, entonces es explícitamente un hijo de Dios y vive más claramente, más explícitamente su ser hijo de Dios. Y lo hace pertenecer a la iglesia propiamente. Pero todos los demás que de alguna manera estamos unidos por el Espíritu Santo, como hijos también que somos de Dios, entonces todos nosotros, todas esas personas que no están bautizadas, están ordenadas y tienen un vínculo con la iglesia, todavía no explícito, pero un vínculo con la iglesia. Bien. También nos escribe Clara. Clara dice, a través del bautismo, bueno, somos sacerdotes, profetas y reyes. Hay un solo bautismo, es así, claro. Así es. Hay un solo bautismo porque el bautismo es único, es el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo con agua que lo hace un cristiano o cualquier persona que recibe el bautismo recibe el único bautismo. En ese sentido, todos somos bautizados, por eso los cristianos de distintas confesiones tenemos el único y mismo bautismo y eso nos une. Eso es lo primero, es siempre igual el bautismo. Y lo segundo, que es muy importante, es que el bautismo no se borra nunca. A veces uno en la vida, bueno, Dios quiera que no, pero a veces una persona puede alejarse, puede no creer más, puede llevar un camino no tan bueno, pero nunca se le borra el bautismo. Y siempre puede volver a la iglesia y recupera la fuerza de ese bautismo. No necesita bautizarse de nuevo, porque el bautismo no se borra nunca. Por eso uno debe saber que tener el bautismo es como tener un regalo, una marca que no se borra nunca. Mira qué lindo. Bueno, Carmen vuelve a escribirnos desde San Andrés, en la provincia de Buenos Aires, y nos cuenta un poco su historia, ¿no? Dice, yo cuando necesité, ayuda, me acerqué por Cáritas, buscando una bolsa de mercadería, y así comencé a asistir a misa. Así fue su regreso a la iglesia. Sí, mira, ese ejemplo es fantástico, porque en realidad Dios es amor. ¿Y cómo es la mejor forma de que nosotros podamos mostrar a Dios? En el amor. Por lo tanto, la caridad, la servicialidad, la ayuda que uno como cristiano puede presentar a otro, es la mejor testimonio que uno tiene de Dios, porque está mostrando la esencia de Dios, que Dios es amor. Por eso es tan importante la caridad y la servicialidad. Bien, bien. Bueno, aquí llega un mensaje que te lo voy a compartir, padre. Es un tema que en algún momento hasta ha generado cierta polémica, al menos aquí en Argentina, seguramente también por allí en Chile. Nos dice Juan desde La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Dice, ¿cómo puede uno hacer para desbautizarse? Es decir, para que esa marca ya no esté más, porque dice, yo fui bautizado cuando era bebé y bueno, quisiera desbautizarme. ¿Existe esto? Bueno, en realidad hay que distinguir dos cosas. Sí. Como decía en un principio, el sacramento es una vez para toda la vida, por lo tanto uno, aunque haga lo que quiera, nunca va a necesitar rebautizarse porque no se borra, o sea, uno está bautizado y ya no deja nunca de estar bautizado. Sí. Pero evidentemente eso no le quita a la persona su libertad de conciencia. Si en algún momento este oyente que nos ha escrito dice, yo no quiero vivirlo, él puede no vivir más la fe entonces, y nadie le va a decir nada, nadie lo obliga a nada. O sea, él puede decir, yo no vivo más la fe, no creo más, de acuerdo, lo puede hacer, pero no podría llegar a la iglesia y decir, bórrame el bautismo, porque eso no se puede, te fijas, porque uno es bautizado. Y es porque la historia de uno es como es, te fijas, uno es parte de su historia, uno no puede cambiar cosas de su historia. Hizo eso y es algo que uno hizo siempre, ¿te fijas? Claro. Entonces, en ese sentido, no puede no desbautizarse, pero sí tiene siempre libertad, porque nunca nadie está obligado en la iglesia y nadie jamás lo podrá obligar. Él puede perfectamente, porque así lo piensa en su conciencia, tomar otro camino, no vivir más la fe. Él es libre de eso y nunca nadie le puede decir nada.
Bien, bien, padre. Bueno, recordamos la pregunta y las vías de contacto. Estamos en esta noche en este espacio donde, bueno, vamos conociendo distintas enseñanzas que nos acerca el Concilio Vaticano II. Y la pregunta es, ¿en qué te ha ayudado la Iglesia a encontrarte con Dios, a encontrarte con Jesús? Podés respondernos llamándonos al 0351-4200-700, también a través de WhatsApp al 3518-171-593, o si no, con un mensaje de texto al 3512-000040, además de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, también en la aplicación, en la app Radio María Argentina. Escuchemos, padre, porque también hay algunos llamados. Escuchemos. Sí, buenas noches, Néstor Roticioli. Estaba escuchando el programa con el padre chileno. Sí. Y bueno, ¿en qué forma me acercó la Iglesia a Dios? Y bueno, desde que creo que desde nací en una familia católica, después fui bautizado, después tomé la comunión. O sea, la Iglesia nos acerca totalmente a Dios desde que la conocemos por su presencia, por ser el culto oficial de la República Argentina. Pero después es todo un camino, digamos, o sea, de acercamiento, de aprendizaje, de sufrimiento, de errores, de confesiones, de mejorar, de cambiar. Es todo un camino, o sea, la Iglesia me acercó antes de nacer, pero después es un camino de aprendizaje. Bueno, creo haber sido claro. Muchas gracias, buenas noches, felicidades, Néstor, y el programa, hasta luego. Gracias. Sí, gracias. Buenas noches, Néstor Roticioli, padre Rodrigo, le habla Rosita desde Mar del Plata. Sí. Bueno, yo quiero decir todo lo que la Iglesia ha hecho por mí, el Espíritu Santo, María. Bueno, desde pequeña que fui bautizada por mis padres, la comunión que recibí de mis catequistas, Colegio Misericordia que me educó, después la trayectoria como docente catequista, como cristiana, sigo recibiendo todos los sacramentos cada día, la misa diaria, la comunión, la Eucaristía, el participar en la iglesia en todas las peregrinaciones. Bueno, pues es larga la historia, ¿no? Yo quiero agradecer todo lo que la iglesia nos ha dado y la comunión de los santos, todos los santos que nos ayudan, y María que está con todos nosotros. Gracias, Néstor, por este hermoso programa. Gracias, Rosa, y a nuestro amigo que también se comunicaba. Padre, ¿querés dejarnos algún mensaje respecto de estos temas? Yo creo que es muy importante lo que han dicho, y sobre todo lo que dijo del camino, porque en realidad efectivamente uno se bautiza, uno pertenece a la iglesia o está ordenado a la iglesia, pero no es perfecto. Y uno comete errores también en la vida, no siempre da el testimonio que debe. Todos nosotros en la iglesia tenemos que reconocer que muchas veces no damos el testimonio que debemos o no nos portamos bien como deberíamos. Entonces es un camino, efectivamente uno se arrepiente, uno cambia, uno va mejorando. La iglesia es peregrina, por eso podemos hablar después de lo que significa ser peregrina. Estamos caminando hacia el encuentro con Dios, caminando, mejorando, caminando a ser mejores testigos, caminando a servir más. Estamos siempre mejorando de a poco. Bien, padre, última pregunta, antes de compartir nuevamente una pausa musical, un tema musical. Nos pregunta Francisco, desde Tucumán, en el norte de Argentina, dice, ¿por qué bautizar a los niños desde bien pequeños? ¿Por qué no esperar a que sean un poco más grandes? Bueno, es muy importante la pregunta porque efectivamente cuando recién comenzó la iglesia se bautizaban los adultos que iban creyendo, pero a medida que fueron bautizándose más adultos con sus familias, también bautizaban a los niños. ¿Por qué bautizaban a los niños y seguimos bautizando a los niños? Porque el bautismo no solamente es una respuesta de fe del que se bautiza, sino que es un regalo de Dios, es como una gracia, una bendición, podríamos decir. Entonces, ¿por qué privarle a un niño recién nacido de la bendición del bautismo? Después, cuando sea más adulto, él va a reconocer eso y va a decir, yo me confirmo, hago la primera comunión y me confirmo la fe, la ratifico, pero ha recibido durante 10, 12 o 15 años una gracia grande de estar bautizado, una bendición de Dios. Por eso uno bautiza a los niños. Es como los papás cuando educan a sus hijos. ¿Por qué le dan la educación? ¿Por qué le dan comida? Porque el niño es tan pequeño que no sabe decidir lo que quiere, entonces le dan lo bueno. Por eso uno bautiza a un niño, le da algo bueno. Después él, cuando sea grande, confirma eso en la confirmación. Ahí está, clarísima la respuesta. Padre Rodrigo, ahora sí, compartimos un tema musical, ya continuamos. Estamos en Enseñanzas del Concilio, en la noche de Radio María.
tenés una línea directa para comunicarte con nosotros. 0351 4200 700. Radio María. Son 1000 voces que una sola pueden ser. Muy bien, continuamos en Enseñanzas del Concilio, como ya lo hemos hecho en miércoles anteriores, y vamos a continuar, claro. Estamos dialogando con el sacerdote chileno, el padre Rodrigo Polanco. Padre Rodrigo, si uno observa el pueblo de Dios, la Iglesia, bien lo dijiste, ¿no? Este es un fruto del concilio, no solamente pensar en los consagrados, en los obispos, el papa, los sacerdotes, sino también en los laicos. Y cuando uno, saca cuentas, dice, somos, yo también soy laico, con Federico, con Edith, de paso la saludamos a Ángela, que también está atendiendo el teléfono, somos todos laicos, o somos una gran mayoría laica dentro de esta iglesia, dentro del pueblo de Dios. Claro, precisamente por eso, porque el 99% de los miembros del pueblo de Dios son laicos, es que la Iglesia ha querido en el Concilio Vaticano II resaltar la idea de pueblo de Dios precisamente para destacar que la gran mayoría son laicos. Y eso es lo primero. Entonces, por eso que la Iglesia tiene también para los laicos una tarea muy importante y tiene una misión importante, porque a veces la gente piensa que en la Iglesia lo único que tienen una misión importante son los sacerdotes o los religiosos, y no es así. La misión más importante es la de los laicos, por varios motivos. El primer motivo es porque la Iglesia, en primer lugar, es testigo de Cristo. ¿Y quiénes son los testigos de Cristo en el mundo? Los laicos, que están en el mundo. Entonces, por eso, la primera misión que tienen los laicos es testimoniar a Cristo, hablar de Cristo y servir como Cristo en el mundo, en las estructuras sociales, políticas del país, las estructuras laicales, digamos. Entonces, cada uno es la Iglesia en el lugar que está, en su trabajo, en su familia, en su barrio. Entonces, eso es lo primero. La misión que tiene es testimoniar y anunciar a Cristo en su lugar. Y en segundo lugar, también los laicos tienen una tarea muy importante, que es ir construyendo un mundo nuevo. Porque finalmente, ¿quiénes llevan adelante el país o el mundo? Los laicos, que están ahí. Entonces, tienen lugares de dirección en alguna cosa, tienen trabajo político en otros, tienen en empresas, en fábricas, en todos esos lugares tienen que ayudar a que el mundo se vaya transformando en el reino de Dios. De alguna manera vaya acogiendo el reino de Dios, se viva en mayor justicia, en mayor amor, en mayor solidaridad. Por lo tanto, los laicos tienen esa doble misión de testimoniar a Cristo y hacer que el mundo sea mejor. Bien, bien. Bueno, te sigo compartiendo mensajes, padre, incluso algunos que, rebotan, vienen de lo que estuviste dialogando, lo que nos estuviste compartiendo en el bloque anterior, donde hacía foco en el bautismo. Olga, desde Entre Ríos, una provincia litoraleña, una provincia en el este de Argentina, dice, hace algunos años yo cuidaba de un sobrinito que nació con algunos problemas de salud. Y con mi cuñado decidimos bautizarlo de pequeño. Yo no tuve conciencia en ese momento de lo grande que fue esa decisión, de lo importante, pero dice, ahora a la distancia siento que Dios nos ha regalado una gracia enorme con ese bautismo, seguramente ahora viéndolo crecer a su sobrinito. Así es justamente por eso que decíamos que el bautismo para los niños es algo muy bueno, porque es un regalo inmerecido. Al final nadie lo merece, al final nadie lo pide, es un regalo de Dios finalmente, ¿no? Que Él lo ha ofrecido a todos. Bien. Por eso, ¿para qué privar a alguien de un regalo que Dios le está dando? Bien, padre, tenemos más mensajes, en este caso mensajes de voz, vamos escuchando de a uno. Sí, buenas noches, mi nombre es Alicia, y quiero preguntarle al sacerdote, ¿por qué Dios nuestro Señor, nuestro Padre, tiene necesidad de tener un hijo, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero? Esa es mi pregunta. Buenas noches. Gracias, Alicia, gracias. Buenas noches a todos los del programa, un programa hermoso. Les habla Gloria de Córdoba. Es para decirles que yo lo encuentro a Jesús en cada caída me encuentro con Él, y cada vez que tengo un problema, problemas grandes, le pregunto al Señor, ¿para qué me estás preparando ahora? Y con el tiempo tengo la respuesta, ¿por qué he caído? Cada caída me da fuerza porque siento que el Señor me toma de sus manos y me saca adelante, pero en esa caída para mí es una escuela de la vida, porque he aprendido mucho
a través de cada problema. Yo he tenido problemas muy grandes en mi vida. Muy bien, allí estaba el mensaje de Gloria, antes el de Alicia, bueno, temas diferentes. Alicia preguntaba concretamente, padre, ¿no? ¿Por qué Dios tuvo necesidad de tener un hijo? Hablando de Jesús, ¿no? ¿Por qué Dios se hace hombre? Sí, mira, la pregunta de Alicia es fantástica y es teológicamente muy profunda. Tenemos tiempo, padre, ¿eh? Sí, aunque parece como una cosa como, ¿por qué lo pregunta? En realidad es una pregunta estupenda, porque fíjate, me voy a detener en una cosa teológica, porque efectivamente muchas veces cuando uno piensa en Dios, dice, bueno, y en el fondo está pensando en un Dios solitario. Dios dice, y piensa que Dios es solitario, o que antes de la creación como que no había nadie, y uno cuando habla de Dios, habla de alguien solo, y Dios es amor, y el amor solamente puede darse cuando uno se lo entrega a alguien. El amor no es egoísta, no es solo. Uno no puede amar nada, tiene que amar a alguien. Entonces, por eso Dios, que es amor, eternamente el Padre ha generado a su Hijo, ha engendrado a su Hijo en el cielo, al Hijo de Dios. Entonces, porque así lo puede amar, y el Hijo amar al Padre. Y ese amor mutuo es el Espíritu Santo. Por eso que nosotros no creemos en un Dios solo, sino en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son eternos. El Padre eternamente ha generado a su Hijo y lo ama, y ese amor se llama Espíritu Santo. Y por eso Dios es amor, y por eso ha generado al Hijo. Porque ama, porque tiene amor, porque su vida es donarse, entregarse y hacer que otro exista. Y por eso después nos envía al Hijo al mundo, para que nosotros también seamos hijos de Él y para amarnos a nosotros. Nos creó simplemente porque quiso, porque como Dios es amor, le gusta crear otros para amar y entregarse a nosotros. Bien, ahí está la respuesta entonces para Alicia. Y después, bueno, en el caso de Gloria, que nos llamaba desde la ciudad de Córdoba, en el centro de la Argentina, ella planteaba estas mociones interiores, ¿no? Que de pronto aparecen estas presencias de Dios, que, a ver, dirá Gloria, y lo diremos muchos de nosotros, a veces parecemos que estamos locos, pero yo tengo la certeza de que es así, de que Dios está presente en esto o en aquello. Sí, mira, es verdad que cada uno de nosotros en la vida siempre tiene sufrimientos, dolores, ella le llama caídas, ¿no? Sí. O sea, en la vida tenemos tribulaciones, que le llamamos también, o sea, la vida tiene sufrimientos, nadie está libre de eso. Hay problemas muchas veces, cosas que no comprendemos, tantas cosas que nos pasan que uno no quisiera que le pasaran y a veces que uno no comprende. Pero en esas cosas, como en todas las cosas de la vida, Dios de alguna manera nos protege, nos cuida, nos ayuda y nos lleva con lo que se llama la providencia divina. Por eso que uno tiene una fe muy grande en que Dios en su providencia divina nos va llevando, nos va acompañando. Y por eso todas las cosas de alguna manera no escapan a Dios y nos ayudan, nos preparan para el futuro. Y uno siente que de alguna manera Dios me acompaña, me ayuda y esto me va a servir de alguna manera. Y con el tiempo uno dice, mira, eso que me pasó al final me sirvió para algo, me ayudó mucho y Dios me estaba preparando para otra cosa. O sea, uno no puede ser matemático en esto, pero sí saber que Dios no nos abandona y que nada escapa de alguna manera a la sabiduría y providencia de Dios. Bien. Bueno, tenemos más mensajes. Nos escribe Ro desde Argüello, esto es en la ciudad de Córdoba. Bueno, ella tiene una pregunta muy concreta. Dice, ¿qué diferencia hay entre la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Cuando estás hablando de iglesia te referías a ella, padre. Sí. Y, por ejemplo, dice, yo conozco una Iglesia Católica Apostólica no romana. Ya, mira, la iglesia de Cristo, cuando Jesús dejó en los apóstoles, dejó la iglesia cristiana y que se llamaba católica desde siempre. Pero a lo largo de los años han habido algunas divisiones. Lamentablemente, por culpa nuestra como pecado, hemos habido divisiones. Pero nos mantiene unidos lo más importante, que es la fe en Cristo, el bautismo y la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, los nombres que van teniendo cuando nos dividimos como cristianos, le vamos dándole distintos nombres. Entonces, por supuesto, hay iglesias católicas también en otros, en el Oriente, por ejemplo, pero que no es romana, o sea, no está unida al Papa. Entonces, en el fondo, lo romana dice que estamos unidos al Santo Padre. Y hay otras iglesias cristianas que son cristianas, que también se llaman católicas, pero que no están unidas todavía al Santo Padre porque estamos divididos. E incluso hay otras que no se llaman católicas, si se llaman evangélica o metodista o pentecostal, que son distintos nombres que van surgiendo por las divisiones que hemos tenido. Bien. Bueno, padre, estabas hablando de los laicos, ¿no? De la importancia y de la gran cantidad de laicos que tiene la Iglesia.
el pueblo de Dios, ¿no? Y evidentemente, si uno analiza un poquito, vemos que, por ejemplo, un consagrado se ha formado, ha tenido tiempo de, por ejemplo, estudiar en un seminario permanentemente, reza, celebra la misa, se puede seguir formando, pero en el caso de un laico muchas veces esto no está, al menos tan accesible. ¿Cómo puede hacer? Claro, la formación de los laicos es muy importante. O sea, en primer lugar, hay que decir que todo bautizado y todo laico también tiene que preocuparse de formar su fe, porque la fe no es automática, uno tiene que ir formándola, uno tiene que practicarla, uno tiene que aprender cosas. Entonces, ¿cómo se forma un laico? Por supuesto, no puede ir a un seminario como los sacerdotes, porque tiene que trabajar, tiene su familia, claro. pero se puede formar en la vida diaria de varias maneras. La primera que siempre la Iglesia aconseja es que la misa dominical es la primera formación que uno tiene, porque todos los domingos uno escucha la palabra de Dios, escucha una prédica, de ahí la responsabilidad de los sacerdotes de preparar bien nuestras prédicas y hacer una buena prédica que la gente le sirva, ¿te fijas? Sí, Entonces, la primera cosa es la misa dominical, ese es el primer lugar de formación. En segundo lugar, uno también se tiene que formar, como decíamos el miércoles pasado, leyendo la palabra de Dios, eventualmente meditándola en conjunto con otras personas, en comunidad, pero con la palabra de Dios. Y en tercer lugar, uno tiene que formarse participando en las catequesis de los sacramentos o participando en las comunidades eclesiales. Uno puede ir una vez a la semana o una vez al mes y hace una catequesis, aprende algo o forma un grupo, una comunidad eclesial y se va formando, que son como las formas más en la iglesia. Y por último, uno también tiene que formarse en la vida. Cada vez que uno tiene desafíos nuevos, por ejemplo, se casa y tiene una familia, ahí tiene que leer, por ejemplo, aprender lo que dice el catecismo sobre la familia. Uno se va formando en las cosas que necesita y va también meditando la catequesis a partir de las cosas que uno va necesitando. Si uno tiene un desafío, se prepara en eso, leyendo, preguntando, formándose en eso. Bien, bien. Padre, tenemos más mensajes, ¿eh? En este caso nos han llamado, los escuchamos. A ver, ahí vamos a escuchar en un ratito, un segundito, estamos terminando de editar los llamados. A ver. No, todavía no. Vamos a... ¿Ahora sí? No, tenemos un inconveniente. Bueno, padre, vamos a compartir un nuevo tema musical, una nueva pausa, si te parece, para seguir dialogando. Sí, después seguramente vamos a escuchar estos mensajes. Habitar en un pedazo de pan, desde lo pequeño la grandeza reflejar. Cielos y tierra proclaman tu gloria, todo tu pueblo canta con gozo alabando y exaltando tu grandeza.
Música centroamericana, las chicas de Dos y Él cantando Bendice a tu pueblo, y nosotros que continuamos ya en la parte final de este programa, de este espacio, Enseñanzas del Concilio, junto al padre Rodrigo Polanco desde Chile. Padre, ahora sí tenemos la oportunidad de escuchar los mensajes. Qué hermoso tema lo que están tocando, el concilio. La verdad que la Iglesia, después del concilio, ha sido una riqueza para la expansión del reino de Dios, el conocimiento de Jesús en el mundo. Yo era plena adolescente cuando eso estaba en un colegio, así es que pude vivir esa realidad bastante, y después, ya más adelante, fui alumna ya del secundario y vivíamos toda la realidad del concilio, así es que una gran gracia. He recibido tanto de la iglesia postconciliar y también de la pre, porque somos una familia muy cristiana, y agradezco muchísimo, y es lo que desde aquella etapa a ahora que ya soy grande, me sirvió toda mi vida y me sigue sosteniendo en este tiempo, porque nos ha hecho vivir muy profundamente la misión de la Iglesia, sobre todo para la juventud de esa época. Gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches. Qué hermoso tema. ¿Qué tal? Soy Julio de Córdoba. Saludo al obispo, el teólogo chileno, a todo Radio María. Bueno, yo con respecto a la consigna de la Iglesia, lo que me ayudó desde mi bautismo, también mi educación religiosa en un colegio franciscano en San Buenaventura, pero particularmente mi mamá, que hace un tiempito se me fue, que tuvo una vida muy consagrada con centro en Dios y en la Virgen de Rosario del Milagro, y también particularmente todo lo que hizo el Papa San Juan Pablo II, Papa Benedicto, con lo que implica también en la encíclica Fe y Razón, y en referencia también a un nivel de un sacerdote, el padre Juan José Ribone, miembro del CONIPAC, que también se fue y que está en la casa del Padre. Todos estamos llamados a ser testimonios de amor y testimonios de Dios. Eso me parece importante, que somos todos sacerdotes de esa perspectiva, como bien dijo el obispo. Bendiciones y muchas gracias. Gracias. Allí tenemos los testimonios de nuestros amigos, padre Rodrigo. Continuemos ya en el final de este espacio. Bueno, nos decías, ¿no? Para formarse los laicos hay como distintos pasos. El primero que destacaste es la misa dominical, que no solamente es una celebración, sino que allí está la Eucaristía, es un sacramento. Así, exactamente. Y es el sacramento más importante porque es en torno al cual todos los otros sacramentos se dan en torno, ¿no? Porque el bautismo, uno se bautiza para poder participar en la Eucaristía, sí. Uno se confirma para dar testimonio, y uno también pide perdón para ir a la Eucaristía, para poder recibir el sacramento, y así los distintos sacramentos están siempre en torno a la Eucaristía. Y porque en realidad en la Eucaristía no solamente uno recibe algo, sino que ahí está Jesús mismo, está presente. Entonces, realmente uno empieza a hacer lo que al comer el cuerpo de Cristo, uno se transforma en el cuerpo de Cristo. Y entonces la Eucaristía lo que hace es ir transformándonos cada día más en hijos, en testimonio de Cristo, en presencia de Cristo en el mundo. Por eso que en la Eucaristía uno fundamenta el testimonio que después da, ahí recibe la fuerza, es como un alimento para la vida. Claro, claro. Bueno, así que la Eucaristía es fundamental, digamos, asistir y sobre todo poder recibir la Eucaristía. Claro, es lo más importante porque es el sacramento central, y fíjate que cuando Jesús iba a partir a los cielos el día antes de morir, el Jueves Santo, como lo vamos a celebrar la próxima semana, sí. Lo que hace es dejarnos el sacramento de la Eucaristía. Y el sacramento de la Eucaristía tiene como 3 momentos, ¿no? En primer lugar, el sacramento de la Eucaristía lo que hace es dejar la presencia real de Cristo. En segundo lugar, para que nosotros la comulgamos, en segundo lugar, ahí de alguna manera deja también a los sacerdotes que conducirán al pueblo de Dios y donarán este sacramento al mundo, y sobre todo en la Eucaristía Jesús también nos deja el sacramento del amor, porque justamente a momento antes de la Eucaristía y después Él le lava los pies a los discípulos, como dice el evangelista San Juan, y nos dice: un mandamiento nuevo les dejo, ámense los unos a los otros como yo los he amado.
O sea, la Eucaristía no solamente nos llena de Jesús, sino que nos da el mandamiento y nos invita a amar. Por eso que en la antigüedad, una cosa muy importante, siempre en la Eucaristía, junto con recibir a Jesucristo, los cristianos donaban algo para los pobres. Y eso hoy día incluso queda en la ofrenda, ¿no? Antes de la misa uno hace una ofrenda, que con eso uno ayuda a la iglesia, pero en el fondo también es un signo de que uno va a la Eucaristía y quiere ofrendar algo también para los más pobres. Bien, los pobres que también están presentes particularmente, o la pobreza, ¿no? Los pobres, podemos decir. Así es. Mira, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, la fundadora de las Misiones de la Caridad, que es tan conocida, siempre decía que ella reconocía a Cristo siempre en dos lugares. Primero en la mañana, en la misa, en la Eucaristía, y después durante el día en los más pobres de entre los pobres. En ambos reconocía a Cristo, decía, en ambos yo sirvo a Cristo, en la Eucaristía y al servicio de los pobres. Los más pobres de entre los pobres, ella servía. Claro, claro. Padre, bueno, estamos llegando ya prácticamente al final de este espacio que vamos a continuar, ¿no? Recordemos, el próximo miércoles vamos a estar nuevamente dialogando contigo. Y hoy el tema era la Iglesia, o es la Iglesia como pueblo de Dios en el Concilio Vaticano II. Y has hecho un recorrido muy interesante, ¿no? Primero definiendo qué es esto de pueblo de Dios, y ahora cerrando con esto de la Eucaristía. Evidentemente una cosa y otra tienen un vínculo muy fuerte. Exactamente, porque si uno recuerda cuando Dios llamó al pueblo de Dios de Israel, llamó al pueblo de Dios en el desierto, lo convocó y hizo una alianza y le entregó las tablas de la ley. Eso es en el monte Sinaí. Bueno, Jesús dice, yo los vuelve a convocar a los 12 que representaban el nuevo pueblo de Israel y dice, esta es la sangre de la alianza, de la nueva alianza, y renueva esa alianza, y entonces de alguna manera la Eucaristía es lo que fundamenta la iglesia. La iglesia se construye desde la Eucaristía. Por eso iglesia, pueblo de Dios, y Eucaristía están unidos, porque Dios convocó al pueblo de Dios haciendo una alianza, porque Jesús funda la iglesia haciendo la nueva alianza en la Eucaristía. Por eso que es tan importante la Eucaristía, porque es lo que nos va haciendo como familia. A través de la Eucaristía uno se va transformando en familia y en pueblo de Dios. Padre, tenemos una última pregunta, la acerca Francisco, nuevamente nos escribe desde la ciudad de Tucumán, en el norte de Argentina, y bueno, nos pregunta qué importancia tiene el diezmo, ¿no? Y él, bueno, destaca también que de pronto quizás no se habla tanto de esto en la Iglesia Católica, pero sí, por ejemplo, en otras iglesias cristianas. Sí, es muy importante por una razón muy simple, porque como el pueblo de Dios somos todos, entonces todos somos responsables del pueblo de Dios. Entonces, no solamente las personas que tienen más dinero, sino que todo el mundo es responsable. Por lo tanto, la iglesia vive de su propia ofrenda, de lo que cada uno da. Por eso que el diezmo, el 10% o el 1% de sus ingresos, uno lo da. Todos los cristianos están llamados a darlo libremente, por supuesto, pero es como un llamado, una invitación, un mandamiento, para que la iglesia pueda cumplir sus tareas de evangelización, pueda cumplir sus tareas de solidaridad que tiene y pueda llevar adelante su misión. Pero sobre todo, junto con eso, es como un signo de que yo me responsabilizo de la iglesia porque yo soy parte de la iglesia. Como somos todos parte de la iglesia, todos aportamos a la misma iglesia. Ese es el sentido más profundo del diezmo. Bien, bien. Y una pregunta más, surge desde San Juan, en Cuyo, en el oeste de Argentina, más cerquita de Chile, de tu patria, sí, Padre sí. Rodrigo. Bueno, nos pregunta esta persona, ¿por qué dice se da la Eucaristía el Viernes Santo? Antes eso no ocurría, dice. Recordemos que el Viernes Santo es el único día en el que no se consagra la Eucaristía. Claro. Efectivamente, justamente el Viernes Santo es el único día en que no se celebra la Eucaristía, pero precisamente de alguna manera como un signo de que nosotros deseamos y estamos esperando la vigilia pascual del sábado en la noche, que es donde se celebra de nuevo la Eucaristía, entonces nosotros comulgamos el Viernes Santo. Ha sido una tradición muy antigua y que se recuperó ahora después del concilio, de que el Viernes Santo uno en el fondo ve la pasión de Cristo, donde escucha la palabra de Dios, donde se cuenta la pasión, besa la cruz de Cristo, pero también recibe la Eucaristía, la comunión simplemente, no la misa, porque en la Eucaristía está también presente la pasión de Cristo. Jesucristo cuando dijo esto es mi cuerpo entregado. Entonces, recibir la comunión es recibir el cuerpo entregado, que es la muerte. Entonces, de alguna manera son los tres modos de recordar la muerte de Cristo.
al escuchar la lectura de la pasión del Señor, al besar la cruz y al recibir su cuerpo entregado, que es la comunión. Bien, entonces, padre, ayuno de Eucaristía nunca, ningún día del año, ¿eh? Podría ser, digamos. Así, en ese sentido no, Qué claro bueno. que sí. Pero sí tenemos, fíjate que el Jueves Santo es la última vez que celebramos la misa completa. Sí. Y ahí tenemos que esperar, el viernes comulgamos, pero el sábado tenemos que esperar todo el día, y en la noche, diríamos, en la noche Sí, solamente podemos al volver final. a hacer la Eucaristía. Y en ese sentido se alarga un poco el tiempo entre una comunión y otra, precisamente para que uno añore poder recibir de nuevo la Eucaristía.